Estar basados en este pasaje, hermanos, de Lucas capítulo número 10, del 25 al verso 37, y en especial, hermanos, vamos a dar atención a la segunda pregunta que vamos a hallar ahí en el verso 26. La primera es, o fue, ¿qué está escrito en la ley? Y la segunda es, ¿cómo lees? ¿Sí? ¿Qué está escrito y cómo lees? En un sentido, hermanos, lo que se lee y lo que significa. Tenemos que tomar en cuenta ello, ¿verdad? Lo que se lee y lo que significa. Por ello estamos abordando esta porción de la palabra con este título, el entendimiento claro de las Escrituras, ¿sí? Entonces, el entendimiento claro de las Escrituras. Somos conscientes que necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo. Somos conscientes, hermanos, que necesitamos estar allí, ávidos para poder comprender y entender lo que en la palabra de Dios encontramos o hallamos. Vamos a orar. Soberano y eterno Padre, sigue hablando a nuestras vidas. Permite que tu Espíritu obrando nos dé entendimiento, pues está así, Padre, escrito. El Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. Ayúdanos, Señor, para darte gloria y honra, y permite que tu palabra una vez más halle cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que el interés de Jesús es ir a las Escrituras, basarse en las Escrituras, y sobre todas las cosas, hermanos, que ello quede en la mente y en el corazón. Esto va a implicar que tenemos que tomar en relación algunas de las palabras que el mismo Jesús instó a los suyos. ¿Sí? Reitero, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso importa comprender las Escrituras, porque es la manera en que nutrimos nuestra fe. Es la manera, hermanos, en que conocemos de Dios y cómo hemos de glorificarle. Lo que hay de Dios para el hombre y lo que del hombre debe haber para con Dios. De igual manera, reiteramos el libro de Colosenses 3:16, donde insta Pablo a la iglesia, a esta iglesia, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Era necesario que la palabra permaneciera y estuviese allí. Esto, hermanos, nos pone a cada uno de nosotros en el reto de poder partir de leer la Escritura. Agradecemos al Señor que, bueno, creo que la mayoría de nosotros, pues, no estamos en un estado de analfabetismo, donde ni siquiera podemos leer o comprender las Escrituras. Pero aun cuando existiese el analfabetismo, hermanos, a mí me sorprende la historia de una hermana en una iglesia que no sabía leer, pero cada vez que llegaba a la iglesia los domingos, llevaba uno de sus nietecitos, y los textos que el pastor iba explicando, le pedía al nietecito que se los escribiera. ¿Sí? Y en base a ese texto, cuando tenía la oportunidad, le decía a alguien allí en el mismo pueblo, le decía, lee por favor, ¿me puedes leer esto? Y cuando leía el texto de la palabra, ella le decía, ¿me permites explicártelo? ¿Sí? En base al papelito. Y esta historia es real, hermanos. En una de las iglesias, hace años que estuve ya desde seminarista, esta hermanita la hacía con los que estaban construyendo todavía el templo. El texto daba esa experiencia que a muchos de ellos les compartía esos papelitos, ¿sí? Para que otros pudiesen conocer del Evangelio. O sea que el solo no leer, hermanos, no es un impedimento para que la palabra de Dios more en vosotros y seamos instrumentos para que otros también las conozcan. Ahora, el desafío para mayores es grande, porque la realidad, hermanos, es que el dicho popular dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver, hermanos. Entonces, hay muchas oportunidades y si aún así no las aprovechamos, pues ¿qué será de nosotros, verdad? ¿Con qué debemos de presentar delante de nuestro buen Dios? Así que este es un incentivo, porque la pregunta que se aborda en este verso 26 es, ¿cómo lees? ¿Sí? Esto tiene que ver la manera de entender el texto, de interpretar en sí el texto. Jesús está instando a este intérprete de la ley a ir más allá de lo teórico, ¿sí? Ir más allá, hermanos, de lo que sabe
Esto quiere decir que esto tiene una dimensión práctica. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando el Señor observa, como ya lo habíamos dicho en Lucas 10:26, que está escrito, el personaje de la ley dijo que se ha de amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda su mente, y al prójimo como a sí mismo. Y Jesús prácticamente aprueba esta sentencia y en el verso 28 se lee, bien has respondido. Pero no solo alaba lo acertado que estuvo su respuesta, sino ahora le insta, haz esto y vivirás. Entonces ahora lo sabes, simplemente practícalo, vívelo. O sea, esa es la otra dimensión que debemos de tomar en cuenta, hermanos. Esto nos implica, y vamos a recordar las dimensiones que Esdras, hermanos, se propuso alcanzar en relación al texto bíblico. ¿Cuáles son estas dimensiones? Vamos a recordar Esdras 7:10. Esdras 7:10 dice que él propuso su corazón para 3 cosas: para inquirir la ley de Dios, para cumplir la ley de Dios y para enseñar la ley de Dios, sus estatutos y decretos en todo Israel. ¿Sí? No solo, hermanos, para conocer, quería comprender y quería compartir también la palabra de nuestro Dios. Entonces, esto tiene que ver con propósito, ¿sí? Debe haber una disposición, una apertura. Si observan el texto, dice, Esdras había propuesto en su corazón o dispuso su corazón en relación a la ley de Dios. Los que no somos teóricos en la vida, nos cuesta mucho tomar un texto, meditarlo, aprenderlo. Porque los que somos prácticos, pues queremos que nos digan qué hacer y lo hacemos. Somos pragmáticos algunos. Pero el que es teórico, hermano, se da la tarea. Y esos procesos a algunos les gusta, a otros los incomoda. Y para todo hay en la grey del Señor. ¿Sí? Está la que es pragmática y la Biblia señala a las 2 hermanas, ¿recuerdan? María y Marta, aquella que estaba a los pies del Señor escuchando lo que Él hablaba. Y la otra que estaba afanada no en lo que le decía al Señor, sino lo que le habría de dar al Señor. ¿Sí? Podemos decir una preocupada por el pan físico y el otro por el pan espiritual. Ambas estaban allí. Y así es, hermanos, no todos nos esperamos, nos angustiamos, porque de verdad que pues tenemos que aprender a estabilizarnos, a equilibrarnos. Esta situación la tuvo que vivenciar Pablo en la iglesia de Roma, donde habían los débiles y habían los fuertes, vamos a llamarle así. Los que no tenían problema con entender el texto y llevarlo a la práctica, pero a los que les costaba tanto entender el texto al grado que ni se atrevían a hacerlo. Entonces, la misma Escritura tiene que buscar un equilibrio, porque los que tienen un entendimiento más claro de las Escrituras tienen que aprender a esperar y a comprender a aquellos que les cuesta también trabajo. Pablo le llamó por cuestiones de conciencia. Hay unos que pueden, hermanos, distinguir la Escritura así rápidamente. ¿Hacia dónde quiere llevar el Señor a este personaje entonces? Haz esto y vivirás. En sí, hermanos, Jesús está instando a este personaje a una comprensión personal de esa pregunta. ¿Cómo lees? A ver, dime tú qué entiendes de ese pasaje. Sí, ya lo conoces, pero ahora busca asimilarlo, comprenderlo. Ahora sí que registrarlo en la mente y en el corazón. Una comprensión personal del texto. En otras, alguien, hermanos, da esa sentencia o esta apreciación que lo que Jesús está haciendo con este personaje no es otra cosa que está poniendo a prueba sus conocimientos. ¿Sí? Si en verdad lo sabes, hazlo. Como se habla de, no sé si es de los músicos, algo que se dice que el que lo sabe, lo toca. ¿Sí? El que no, pues ahí está. El que no sabe es como el que no ve en ese aspecto. Por más que le busques, ¿no? ¿Sí?
Todos tenemos ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertas áreas, hermanos, donde son de nuestra competencia. Y el Señor no le está hablando algo que este personaje no conoce, no sabe. ¿Sí? Hay todo un proceso, hermanos, en que Jesús tuvo que reevaluar los conocimientos que se tenían de la Escritura. Si nos damos a la tarea de revisar el Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6 y 7. Todo en ese compendio que Jesús tiene ahí de su enseñanza, encontraremos expresiones como: a ustedes les fue dicho, a ustedes se les enseñó de esta manera, mas yo os digo. ¿Sí? Dimensiona, hermanos, el precepto o el principio contenido en el texto sagrado. ¿Sí? A ustedes se les enseñó ¿a qué? A que al enemigo, que haya enemigos y haya amigos. Al amigo a todo dar, pero al enemigo ni lo saludes. Y aquí vemos un reflejo en esta parábola, hermanos. Para el judío, su semejante era otro judío. Pero fuera de allí, no había un semejante que no fuera de los límites de la nación israelita. Y no es tan fácil, hermanos, en ese aspecto. Lectura entre líneas le llaman algunos. Tenemos que aprender a leer entre líneas. ¿Qué es lo que el texto nos está presentando? A todos nos pasa. Últimamente ya no estoy acostumbrando a dar tantos textos, porque al final de tantos textos, hermanos, rara vez nos podemos acordar de cuando menos uno. A veces leemos la Biblia, pero no nos reflexionamos, no la fijamos, no la guardamos en la mente y en el corazón. Por eso yo no recomiendo a que lean 5 o 10 capítulos diarios. Si a duras penas se puede comprender a veces un capítulo, hermanos. A duras penas un servidor, si el capítulo primero reviso sus unidades de pensamiento, hay capítulos que te trae hasta 4 y 5 unidades de pensamiento. O sea, 5 ideas en un solo capítulo. Un servidor últimamente no está entregando 20, 30 capítulos. A duras penas estoy leyendo 3, 4, máximo 5 capítulos. Y lo pongo ahí leídos, porque me doy a la tarea de ver las unidades de pensamiento y las ideas. Luego voy y investigo un poquito acerca de ese pensamiento diario. Si son 5, pues lo divido hasta una semana, hermano, para poder entender lo que el pasaje me está presentando. Sé que el reto es grande para el que se ha puesto el desafío de leer la Biblia en un año, que lo presiona a estar leyendo 2, 3, 4, 5, hasta 7 capítulos a veces diarios, hermanos. Pero eso es una percepción o una práctica muy personal. Pero según, hermanos, de la capacidad o el don de fe que Dios le ha dado, pues usted, si tiene mayor capacidad de retención, de memorización, de entendimiento, pues acóplese al ritmo, a las destrezas y habilidades que Dios le ha dado. Así que, hermanos, recordemos que esto no es una tarea fácil, ¿sí? Porque de lo dicho a lo hecho siempre va a haber un gran trecho. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Bueno, recordaba el caso de Nicodemo. Nicodemo no lograba dimensionar la profundidad o el significado de las palabras de Jesús. En un sentido, él las malentendió. Recuerden Juan 3, ese conflicto que tuvo Nicodemo, vamos, para entender, aun cuando era un maestro de Israel. Y es sorprendente en el verso número 10 cuando Jesús le dice a Nicodemo: siendo tú maestro de Israel. ¿Qué le dijo Jesús? ¿No sabes esto? Si esto es del ABC. Estas son las primeras letras. ¿Y no lo sabes? A veces nos vamos a las grandezas, hermanos, nos olvidamos de la sencillez. Si algo sucedió en la Reforma Protestante, es que se pugnó por volver a la sencillez de la palabra, a lo que está escrito.
Esto no quiero decir, hermanos, si tienes la oportunidad de especializarte en los estudios, ¿por qué no hacerlo? Pedro instó, cuando Pedro no era un académico, no era un erudito. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, vamos a estar leyendo un Pedro citando un Pablo y dice de esta manera: nuestro hermano Pablo, con la sabiduría que Dios les ha dado, nos ha escrito, entre las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Debido a qué? Dice, porque hay algunas difíciles de comprender. No dice imposible, pero sí difíciles de comprender. Entonces, él no reconoce, hermanos, recordemos que era un pescador, pero eso no le impidió el concentrarse y dejar que el Espíritu Santo le enseñase. Cuando leímos el libro de Hechos, en un momento explicamos Hechos 4:11, cuando dice la Escritura, hermanos, que la gente se sorprendía de Pedro y de Juan, porque eran gente de indoctos y del vulgo, y se sorprendían de su sabiduría, se sorprendían de la propiedad con la que hablaban. Lo único que pudieron reconocer, dice, estos no es otra cosa, estos estuvieron con Jesús. ¿Aprendieron del maestro? ¿Aprendieron? Bien. Qué bueno, hermanos, porque no todos los alumnos aprenden y se dan a la tarea de dimensionar las enseñanzas. Muchos, así se dice, que echan todo en saco roto, hermano. No le dan trascendencia, importancia. Y suele pasar, a todos nos ha pasado con las enseñanzas. Yo a veces reviso algunos apuntes y digo, Señor, que tantas cosas no me has enseñado. Y a veces yo erro cuando ya tú me lo habías dicho. ¿Sí? Y Dios nos guarde, hermanos, de que en algún momento nos tengan que recordar las sentencias que dio Jesús a los maestros. Erráis ignorando las Escrituras. ¿Sí? Erráis, no damos al blanco. Porque de verdad no buscamos las dimensiones o a todo lo que la Escritura nos lleva. Bueno, aquí el punto también, hermanos, es debido a que hemos de entender las Escrituras, no solo en lo que dice, sino en lo que significa. Porque se convierten y se constituyen, según nuestros credos confesionales, en nuestra norma de fe y práctica. Se constituyen en nuestra brújula y en nuestro rector de vida. Es la palabra de Dios la que ha de regir mi sentir, mi pensar y mi vivir. Y tengamos cuidado, hermanos, porque bueno, hay muchos pasajes de la Escritura que son controversiales, ciertamente. Son controversiales. Ya se citaba, no en las dimensiones, pero siempre vamos a encontrar situaciones de lo atuendo de la mujer, del atuendo del hombre. Sí, cabello largo, cabello corto, ¿no? Entonces todas esas cuestiones están allí. Y bueno, lo que tenemos que buscar es entendimiento del texto, hermanos. Ahora, la Escritura no es algo misterioso, algo oculto, ¿sí? Que tenemos que descifrar allí, como si fuera un enigma. Jesús instó y dijo, el que lea, entienda. Esa capacidad la tenemos casi todos, ¿no? Leer y entender. ¿Qué es lo que la Biblia me está hablando y diciendo? Ciertamente las Escrituras, hermanos, la ley de Dios está para ser conocida, también para ser comprendidas, pero también para ser vividas. Los mandamientos de Dios fueron dados para que los aprendamos y también para que los entendamos. ¿Sí? Vamos a leer tantito Deuteronomio 5:1. Por favor, allí ubiquémonos tantito. Deuteronomio 5:1 dice el texto, hermanos, que llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Sabemos, hermanos, que el contexto, por qué Moisés habla de esta manera, pues no tenían literalmente, hermanos, un ejemplar de la Escritura como muchos de nosotros contamos hoy.
Estamos hablando de la tradición oral. Las personas tenían que atender auditivamente lo que la Escritura estaba hablando. ¿Sí? Es diferente a Jesús, porque podíamos encontrar que ya muchas de las enseñanzas en los tiempos de Jesús ya tanto se hablaba, se escribía tanto el hebreo como el arameo y el griego koiné, que era el lenguaje más conocido, como el español en Latinoamérica. A ese grado. Este texto de la Escritura, hermanos, está diciendo, Moisés habla a todo Israel y le dice, oye, ¿a quién le habla? A Israel. ¿En relación a qué? A los estatutos, a los decretos. Dice que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Los distractores y distracciones siguen existiendo, pero en esta ocasión Moisés se cercioraba de que el pueblo estuviese atento. Él empleó otra frase en el caso del Señor Jesucristo: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? De esa manera Jesús enseñaba. Pero miren, hermanos, cómo lo dice la Escritura. ¿Para qué están estos? Para ser oídos, pero sus dimensiones son para ser aprendidos, guardados y para ponerlos por obra. Así en esa sentencia, hermanos, en el contexto de Deuteronomio es la reiteración o la repetición de la ley al pueblo. Yo sé que todos vamos a tener ciertos detalles, hermanos, por la existencia de prejuicios. Todos de una o de otra manera nos acercamos al texto con prejuicios, escuchando la voz o la enseñanza de tal o cual persona. Lo ideal sería, hermanos, que para tener un entendimiento claro de las Escrituras, antes de lo que otros dicen, dijeron, entendieron, predicaron, enseñaron del texto, mi deber primario, la primera instancia es, hermanos, es lo que el texto dice, antes de lo que otros ya dijeron. Recuerden que el detalle de los judíos en los tiempos de Jesucristo, hermanos, es que se basaban en las interpretaciones de los maestros. Reitero lo de Mateo 5, era ello. Se les dijo, se les enseñó, se les instruyó. Por enseñanza no paraban. Si consideramos un poquito, hermanos, la trascendencia del texto, el libro de Isaías 29:13, cuando el Señor evalúa la adoración del pueblo, les dice, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Y todo lo que hacen no es otra cosa que mandamientos que les han sido enseñados. Así vieron, así aprendieron y así imitaron y así practicaron. ¿Sí? Es importante, hermanos, la manera como nosotros llevamos a efecto o a la vida cada una de las sentencias que encontramos en la Escritura. Ahora, para ser más preciso, hermanos, yo quiero que me acompañen a Mateo 13. En Mateo 13 es como un concentrado de parábolas con las cuales Jesús enseñó. Y allí encontramos dos parábolas en especial. Una es la parábola del sembrador y la otra es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y qué vamos a notar en Mateo 13? Que se nos da la instrucción y su interpretación. Lo que dice el texto y lo que significa. De eso Jesús le estaba hablando al intérprete de la ley. Lo que el texto dice y lo que yo debo de entender de ese texto, hermano. Observemos los versos 1 al verso número 8, hermanos, encontramos la presentación de lo que es la parábola del sembrador. Sígame, por favor, en el verso 18 al 23. Voy a leer en Reina Valera 1995. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? El que oye y entiende. Recordemos que con antelación, cuando habló de los dos cimientos, es el que conoce la palabra y se cimenta en la palabra. En este mismo capítulo 13 encontraremos, hermanos, de los versos 24 a los versos número 30, la presentación de la parábola del trigo y la cizaña. Los versos 36 al 43 nos daremos cuenta, hermanos, que entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa, se acercaron sus discípulos y les dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos, les dice. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, hermanos. Es una realidad, pues, que en este texto vemos un ejemplo claro, hermanos, de lo que el texto presenta y lo que hemos de entender en base a lo que allí se dice. No es lo que yo quiero decir del texto, es lo que el texto ya dijo, hermano. ¿Sí? Vale la pena intentar, usamos la frase, ¿verdad?, parafrasear. O decir en nuestras propias palabras lo que allí se presenta. Ahora, quiero reiterar lo que en un momento ya he señalado. En un esquema de entendimiento, buscando un entendimiento claro de las Escrituras, reitero, existe lo que se le llama el método inductivo para estudiar la Biblia. Consta de 3 pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. La observación, ¿qué dice el texto? Hablamos de hechos. La interpretación, ¿qué significa el texto? Los principios que allí se establecen. Y la aplicación, ¿qué debo hacer? La tarea en sí. Y si hiciéramos una comparación, hermanos, estamos situados en ese segundo paso de este método. El segundo, que es la interpretación, ¿qué significa el texto? Pero eso tiene una pregunta anterior: ¿qué significó para la audiencia primaria? ¿Y qué significó o qué se debe el mismo significado para la iglesia de hoy? El principio activo que en ese texto se encuentra. Recordemos, hermanos, que si el buen samaritano, cuando regresamos a la parábola, ¿verdad?, ¿cómo lees? Luego el Señor le tuvo que ejemplificar que el amar a Dios y el amar al prójimo, ¿cómo debería hacerse? Entonces, bueno, le dio la manera práctica, ilustrándola a través de una parábola. Pero es lo que nos va a ocupar para poder dilucidar, hermanos, esta tercera pregunta que va a decir Jesús, ¿verdad? Cuando le preguntó: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahí está, el hombre tenía que entender y comprender quién de todos ellos daba para poder dar respuesta a su pregunta: ¿quién es mi prójimo?
Dios en su gracia, entonces, hermanos, nos ha dado su palabra. Y un precepto que tenemos, un principio de la Reforma es, hermanos, que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Se interpreta así misma. Los textos oscuros se entienden a la luz de los textos más claros. Dios, entonces, en su bondad, hermanos, nos ayude para partir, ¿verdad?, de lo que está en el texto, y luego con el trabajo del entendimiento de los otros contextos, inmediato, general, específico, y todo, hermanos, la Biblia es todo un conjunto. Recordemos que inicia en Génesis y termina en Apocalipsis. Y comprendemos que la revelación es progresiva, va de menos a más. Los textos que se citaban en Pentateuco, hermanos, en el proceso del tiempo fueron esclareciéndose. Recuerden que Jesús resume casi en sí el Antiguo Testamento en esas dos grandes sentencias: amen a Dios y amen a su prójimo como a sí mismo, hermanos. Eso no cayó en desuso, sigue siendo los principios activos que emanan de la misma palabra de nuestro Dios. Así que vamos a continuar y a trabajar, hermanos, pugnando. Así como debe existir un conocimiento llano de las Escrituras, también pugnemos por un entendimiento claro de las Escrituras. Y que Dios nos guíe a través de su Espíritu en todo ese proceso. Amén.